Muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos y ya nos metemos con la primera de las entrevistas que tenemos esta mañana aquí en Arriba Gente. Vamos a hablar de la situación del COVID-19 en nuestro país. ¿Cuál ha sido, de alguna manera, la respuesta de todo el sistema sanitario, de las autoridades, de las instituciones, de la gente, frente a la pandemia? Y bueno, y de hecho, en las últimas horas ha vuelto a aparecer públicamente el grupo asesor honorario científico que está trabajando junto a la Presidencia de la República, haciendo recomendaciones, haciendo una evaluación, una puesta a punto de todo esto. Vamos a hablar con el director general de la salud, con el doctor Miguel Asqueta, a partir de este momento. Doctor, ¿cómo anda? Buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Un saludo grande a los compañeros del piso y, por supuesto, a los televidentes. Bueno, ayer tuvimos una conferencia de prensa de los 3 científicos que son, digamos, la cabeza visible de más de 60, en realidad, especialistas que están trabajando y asesorando al Poder Ejecutivo. Una conferencia de casi 1 hora. ¿Qué fue lo más importante que usted destacaría de esa conferencia? Lo pongo en el lugar del periodista de hacer una síntesis de lo más importante. Por supuesto. Lo más importante fue ver que 3 personalidades no uruguayas, sino regionales y mundiales, 3 expertos internacionales, 3 personas de las cuales, si tú lo tuvieras aquí enfrente, solo con sus currículums abiertos y le pudieron contar a la gente lo que han hecho a lo largo de su vida, cada cual en su especialidad y en su materia, ¿no? Que ya lo han definido todos ustedes, sintetizaran en 50 minutos el trabajo que viene realizando la Academia Nacional, la Ciencia Nacional, los funcionarios que tiene el Estado uruguayo. La particular mención que hizo el profesor Radi a la División de Epidemiología, que está bajo nuestro cargo del Ministerio de Salud Pública, con decenas de funcionarios que las 24 horas del día están intentando que a los uruguayos les vaya mejor. Y que además se confirmara que las medidas que tomó Uruguay del 13 de marzo en adelante, como síntesis, una síntesis muy breve, que era la recomendación de intentar rastrear para conseguir a todas las personas que estuvieran infectadas. A su vez, rastrear sus contactos, poder testearlos, la capacidad de testeo. Recuerdo cuando hace meses, tanto desde la OMS como los científicos mundiales hablaban test, 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 test. Uruguay hoy, en proporción a su población, es de los países que más test ha realizado y tiene y va a seguir con la capacidad de testeo. Y luego de testear y de detectar, seguir los hilos epidemiológicos. Este es el resumen. Danilo, es poder. Y para traducirlo tal vez hasta más sencillo, detectar dónde puede estar cada paciente infectado, testearlo, confirmarlo y a lo que luego es, por protocolos, ¿no? Sus contactos estrechos, contactos alejados, lugares de trabajo y demás, poder seguirle el hilo epidemiológico. Eso es lo que ha hecho que el Uruguay tenga este estatus sanitario. Y lo confirma el grupo científico asesor honorario, como tú dices, que tiene a 40, 50, 60 de las cabezas más lúcidas del Uruguay y que no hace otra cosa que respaldarnos y nos sentimos muy reconfortados. La apertura, digamos, de la economía, el ir abriendo de a poco en forma progresiva, no todo junto, pero progresivamente, aquellos sectores que en definitiva el 13 de marzo se cerraron por la situación de pandemia, ha generado estos rebrotes. ¿Era esperable? ¿Ustedes esperaban que estos casos aparecieran? Sobre todo en el sector salud, donde no se había dado, o por lo menos no había aparecido con tanta importancia como ahora. Exacto. Era esperable. Era esperable porque cuando tú estás en una pandemia con una enfermedad que es infectocontagiosa, una enfermedad transmisible, cuando no están esas responsabilidades tan nítidas de un organismo, como te pongo un ejemplo, si estuviéramos frente a una enfermedad que la transmitiera el agua, solamente el agua, entonces tú tienes que potabilizar para todo el país. Bueno, ahí tú puedes decir, bueno, si el Estado no me potabiliza el agua y si la enfermedad se transmite por el agua que tomamos, no es que la gente se cuide, ¿me entiendes? Tú le puedes decir a la gente, hiérvala, consiga, bueno, 1000 cosas, pero no. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un virus. Hay un virus que es un organismo. Es un organismo que está por el aire, anda por todos lados y lo portamos los que estamos, los que están o los que podemos estar infectados. Se va a transmitir. Bueno, solo 2 cosas, como lo venimos diciendo hace 4 meses. O se recluye a la gente en una burbuja durante todo el tiempo hasta que vemos si la naturaleza extingue ese microorganismo, no es planteable, no es natural, no es lógico y con ninguna enfermedad se hace. Entonces, ¿qué sí había que hacer? En base a la evidencia científica, lo dijeron los científicos, que también nos reconforta la forma como lo dijeron, hace que las sociedades
tienen que realizar sus actividades, las tienen que realizar en mayor o en menor medida, con determinados protocolos y cuidados, va a existir alguna circulación y algunas infecciones, y lo que debemos hacer es tener la mayor capacidad para controlar allá donde surjan casos, focos o brotes. Y es presumible que en la salud alguno pudiera haber. Hay países que se descontroló, hay sitios donde la salud, bueno, fue un verdadero desastre y se quedaron casi sin personal, pero sepamos, como dijo nuestro gran maestro, el profesor Cohen, que si hay 4 veces más chance que se contagie una persona si trabaja en la salud, vamos a estar expuestos a eso. Y es algo que va a ocurrir, hay que controlarlo lo más posible. Claro, ¿qué es lo que está pasando con la situación en esos centros de salud donde se están dando? Porque recuerdo cuando comenzamos a hablar de coronavirus en Uruguay allá por marzo, una de las preocupaciones era, por un lado, el tener camas disponibles en los centros de terapia intensiva para eventuales pacientes que pudieran llegar a colapsar, entre comillas, el sistema, cosa que estamos muy lejos de que suceda ello en Uruguay. Y la otra era que a medida que se iba dando o que se iban dando contagios en los sistemas de salud y en el personal de salud, quedaban, entre comillas, también fuera de combate para asistir tanto a la población infectada por coronavirus o como por otras enfermedades. En aquel momento era una de las preocupaciones. Ahora que se están dando estas situaciones, ¿preocupa el hecho de que la cuarentena que puede llegar a generar en algunas mutualistas, en algunos hospitales, pueda resquebrajar la atención médica? Siempre nos preocupa que en casos de brotes intrahospitalarios sea tan grande que se genere lo que tú dices, sumado al multiempleo. Porque lo que ha ocurrido ahora, que en base a este brote importante en una institución, ustedes sí han dado números, que imagino que los han dado hoy de mañana, porque además normalmente sale dónde trabaja cada persona. Tenemos 3, 4, otros 5 centros, uno con 2, uno con 3, uno con 5 casos, porque la gente trabaja, se desplaza de un lugar al otro y cuando está asintomática lo puede llevar. Pero lo que tú dices es una realidad. Más que nos preocupa, nos ocupa permanentemente limitarlo. Pero ahí está la gran capacidad que adquirió el Uruguay. Indudablemente, si esta entrevista hubiera sido el 20-25 de marzo, tú no hubieras empezado hablando de los rastreos y los contactos y todo eso. Es presumible que me hubieras preguntado si tenemos camas, si tenemos capacidades, si tenemos camas de CTI. Siempre lo dijimos y a veces había un gran conflicto en cómo responder porque no estaban en ese momento todas las capacidades dadas para que, si nos ocurría lo del norte de España, norte de Italia, desastres de otros lugares, o lo que es hoy Brasil o Argentina, en ese momento se ocupara. Pero sabíamos que la evolución natural iba a ser aumentar la capacidad. Había un firme compromiso de todo el Poder Ejecutivo de aumentar la capacidad y la evolución iba a ser lenta. No sabíamos en qué situación íbamos a estar 3 meses después, pero sabíamos que íbamos a tener las camas están. Sabíamos que íbamos a tener la capacidad está. Sabíamos que íbamos a tener centros de contingencia, los centros de contingencia están. Sabíamos que se iba a dar atención domiciliaria, la atención domiciliaria está. Por fortuna hay 3 pacientes en CTI, 1 en intermedio y algunos pocos en sala de cuidado moderado y después algunos casos activos. O sea que la situación expectante, controlada, es la que nos hace tener serena tranquilidad. No es que seamos ni optimistas ni exitistas, serena tranquilidad que la situación está manejable. Las perillas del presidente las tiene muy bien agarradas, muy firmes y es manejable. Lore. Paganini ayer hablaba justamente de que el límite entre esta serenidad que estamos teniendo y que se desbarajuste la situación es muy débil, ¿no? Se puede pasar de un momento al otro. Y allí hablaba de la importancia de los testeos que usted mencionaba, se han incrementado exponencialmente, pero también de la capacidad de rastreo microscópico de casos. Y para eso también anunciaba que se iban a incrementar recursos de personas que llamen, que localicen a contactos de positivos. Desde el Ministerio de Salud Pública, ¿qué trabajo se está haciendo en ese sentido? Bien, Lorena, sí. Muy bien lo dijo el profesor Paganini, en algo que se confirmó hace 3 días o 4. Resaltar una vez más la capacidad de la entrega de los uruguayos. Nosotros tuvimos desde el inicio de la pandemia y durante unos 2 meses a voluntarios o gente que se pudieron conseguir pequeñísimas partidas, que eran básicamente estudiantes del año final de medicina, de licenciaturas de enfermería y demás, que o voluntariamente o de un pool que se había logrado de personas o con pequeños montos estaban en nuestra división de epidemiología realizando tareas de campo, llamadas, anotaciones, demás tareas para las que no hay que ser experto, hay que tener por supuesto conocimiento de las ciencias biológicas, digamos, pero que lo suplieron. Ahora lo que está diciendo Lorena es clave, es como dijo Paganini, no se tiene que desbordar el sistema. Para que no el sistema de internación,
el sistema de rastreo, el sistema de encontrar el contacto y encontrar el contacto, ir a testearlo y luego seguirlo. Luego de encontrar el contacto y testearlo, si da positivo o si es negativo, pero es un estrecho contacto, a veces a los 7 días y a los 14, hay que llamarlo. Usted hizo fiebre, no la hizo. Eso hemos conseguido recursos esta semana. El Ministerio de Economía realmente volcó más recursos. El señor presidente el lunes nos lo confirmó. Hay una enorme sensibilidad y va a haber un número importante de estudiantes del último año de medicina. Algunos culminan ahora la carrera y van a quedar allí, y gente de la licenciatura en enfermería para reforzar la división de epidemiología, que hace una tarea de hormiga, pero hasta ahora ha sido suficiente. Claro, porque ese es un trabajo, digamos, de hormiga. Es decir, caso a caso, y un solo positivo genera y dispara un seguimiento X de contacto. Absolutamente. O sea que eso tiene un interés enorme en la gente. Tiene un interés. Algún día van a venir los programas donde traigamos a nuestra gente de epidemiología para que expliquen. Es como las películas. Está la gente con los teléfonos. Yo ayer les preguntaba a la directora, ¿no tienen vinchas? Porque algunas vinchas anteriormente las usaron, pero no eran cómodas. Nos encantaría que tuvieran. Es estar sentado 8, 12 horas siguiendo, recibiendo en una computadora datos. Danilo Tegaldo es esta persona, vive acá, sus contactos estrechos, ¿no? Sus familiares, parejas, hijos, padres, tíos, son estos o lo otro, es estrecho, no es estrecho, donde trabaja tiene contacto estrecho con fulano, con mengano, con personas jóvenes, con personas mayores. A ver, es una tarea interminable que se sigue todos los días y eso ha dado una enorme capacidad para conocer el estatus epidemiológico. Cuando comenzamos a noticiar sobre estos brotes que se han dado en la salud, sobre todo este último brote importante acá en Montevideo, uno comenzaba a ver a los usuarios de redes sociales, también en los portales de noticias que se publicaba, digamos, sobre el brote, los comentarios muy críticos sobre el personal de la salud, como que había bajado un poco la guardia, como que no habían los cuidados necesarios o que no se estaban dando los cuidados necesarios. No era una crítica pareja, tal vez en algún lugar más, en algún lugar menos, pero que habían centros de salud donde no se estaban dando los cuidados necesarios. Ustedes hacen un relevamiento de los centros de salud, cómo se están llevando adelante los protocolos, qué tipo de cumplimiento se está dando. ¿Qué han visto justamente sobre los centros de salud, sobre el cumplimiento de protocolos, sobre medidas de protección, a la luz de estos casos de rebrotes en el sistema sanitario? Bien, lo que se ha visto en general, luego habrá informes culminados los procesos de fiscalización. Ayer informaba el propio ministro, más de 20 instituciones se han fiscalizado a fondo con rigurosos procesos y planillas exhaustivas, interminables, y visualización. Mucha de la inspección es visual, porque el experto en fiscalización, el que conoce, no solo es llenar una planilla y preguntarle a alguien cómo se hacen las cosas, hay hasta una lógica. Yo te pregunto a ti, tú me vas a decir que lo que está atrás de esa puerta está bien. Claro. Una recorrida mirando... Todo, incluye desde la vereda hasta lo más profundo de una institución, lo que se puedan imaginar. En líneas generales, las instituciones cumplen los protocolos que el Ministerio ha establecido en cuanto a todos los procedimientos y demás. A veces lo que uno encuentra son dificultades que pueden ser logísticas y hasta entendibles, que a veces algún ascensor, porque a veces hay muchísima gente y algunos ascensores donde tendría que subir exclusivamente bueno, de repente por saturación puede subir o bajar otra persona, protegida, hablo, pero como los fomites, como se llama técnicamente, los virus pueden estar en todos lados, a veces personas sin la mascarilla por alguna situación, que a veces uno va y le pregunta y explica, estaba comiendo. Bueno, como no te veo masticando, te pregunto. ¿Me entienden esto tan lógico que a veces ocurre? Y hay sitios como los vestuarios, los comedores y demás, donde a veces uno presume que, como tú dices, puede haber una o mayor relajación en conductas individuales, solo presunciones, pero bueno, hay que vigilar muy intensamente todo eso y, por supuesto, las medidas de bloques quirúrgicos, CTI, centros de tratamientos y demás, esas no tenemos duda que se han cumplido todas. Pero esto es una infección, es algo biológico que se da en organismos, como pasa en la medicina misma, te habrá pasado a ti,
estar mal del estómago y vas al médico, ¿verdad? Y sigues mal del estómago, y si es una infección contagias al de al lado antes del diagnóstico. Bueno, minimicemos los riesgos, hagamos todo lo más riguroso científicamente posible y algunos casos se van a dar, lo tenemos que bloquear. Asqueta, me cuelo acá en la pregunta porque ayer el GACH mencionaba que el personal de la salud y los médicos tienen 4 veces más riesgo de contagiarse que cualquier ciudadano y que el multiempleo es un factor de riesgo, es un factor estructural. Pero bueno, ¿cómo se está teniendo en cuenta? Cohen ayer decía que el 72% de los médicos tienen multiempleo, trabajan en al menos 3 lugares, el multiempleo en el resto del personal de la salud es del 27% y esto está siendo un factor de riesgo. ¿Se va a tomar alguna medida? Son cosas que no son fáciles ni nuevas, ¿no? Sí, absolutamente. Es un factor de riesgo, como lo dice Lorena, y bueno, hay medidas que no las puede tomar ni el Ministerio de Salud ni son sencillas, porque hay centros, hay sitios donde realmente si no trabajan hoy por el sistema uruguayo, las mismas personas trabajan en otros lados, nos quedamos sin personal. Pero no es algo ni siquiera para analizar detalladamente porque no tiene una solución inmediata. Que en algunas especialidades médicas, que en algunos tratamientos médicos en nuestro país, por su razón poblacional, cantidad de población y razón de la inversión o del gasto, no podemos tener centros altamente especializados en cada institución con 20.000 personas afiliadas. Entonces eso hace que a veces se tenga que trasladar. Por ello es que hay que cumplir los protocolos. Cuando se cumplen los protocolos, se minimizan los riesgos. Minimizar los riesgos no quiere decir que se anule, porque es prácticamente imposible anular el riesgo. De hecho, estamos frente a una pandemia que no hay un país que tenga 0 casos y donde hay casos, luego se multiplican. Minimizar los riesgos, cumplimiento de protocolos, y ese es el objetivo. Ojalá, esto no tiene nada que ver con el coronavirus en sí, pero ojalá esto dé lugar a otras discusiones que hay que dar en el país sobre el empleo del personal de la salud, sobre la forma de trabajo, sobre los salarios y demás. Es harina de otro costal, pero que por supuesto hoy lo que estamos haciendo es minimizar los riesgos, seguir totalmente controlando los lugares de trabajo y hay además algunas cosas se pueden hacer como crear cohortes. Cuando en algunos servicios de salud se dieron en determinados lugares donde hay pocos profesionales que no abundan en el país y existe un paciente COVID, ¿qué se hace? A veces se hace una cohorte, se separa, se pone en un sitio aislado y lo sigue atendiendo el personal de la salud, pero el personal está exclusivo para él. Y si ocurriere algún caso de otro paciente, se lo puede llevar ahí, ¿me entienden? Pasó con los centros de diálisis, cuando tuvimos en 2 o 3 positividades, ¿qué se pensó en un primer momento? Algunos se puede cerrar 24, 48 horas hasta que se testee todo y se controle. Y se pueden crear cohortes, se puede generar un centro sino donde se dialicen los pacientes, porque el paciente, por ejemplo, insuficiente renal crónico, está preso de su enfermedad porque no puede esperar 40 días o 15 días. Necesita sí o sí ir a hacer el tratamiento. Cada 3 días tiene que dializarse, o lo que establezca el nefrólogo, pero nunca van a ser 15 días. Entonces ahí está también el personal de la salud que sabe que ese paciente tiene una enfermedad, sabe que, obvio, se puede contagiar, pero eso lo sabemos los que entramos a la Facultad de Medicina, que vamos a atender tuberculosis, que vamos a atender HIV, que vamos a atender hepatitis, y tenemos que cuidarnos y tenemos que intentar que las instituciones nos den las garantías para trabajar en las mejores condiciones. Ya que mencioné el tema de los centros de diálisis, se hicieron, el Fondo Nacional de Recursos emitió un comunicado en las últimas horas que se hicieron 180 testeos, si no recuerdo mal la cifra, y que por suerte todos dieron negativos. ¿Para estos casos se vuelve a hacer un testeo dentro de 7 días o una ventana allí de tiempo desde el que se conocieron los casos positivos o no? No, se le hace solo, está establecido a quiénes. A quienes hayan sido positivos, a quienes puedan ser contactos estrechos, y no se hace a las personas que solo por trabajar, ¿entiendes? Que han estado en otros turnos o que han trabajado en otros días, que no han estado en contacto directo con los pacientes, se los testea como para tener la fotografía del hoy. Eso se hizo en la institución cuando decidimos testear a todo el personal que trabajó los últimos, creo que 20 o 22 días en una torre. Claro, toda la torre de médica uruguaya. Fueron 2.000, 2.200, todavía siguen algunos test, porque imagínate quien trabajó hace 22 días, hizo una ecografía y tal vez no está en la torre ahora. Se lo rastreó, se lo buscó y vino y se le hizo el test. A esa persona no se la repites a los 7 días. Quería dar ese ejemplo, ni se lo cuarentena. Pues un tema de contacto, de estrechez, de dónde y cómo ha trabajado, pero los centros de hemodiálisis fuimos muy rigurosos, pero ojo, obtuvimos la mayor colaboración de ellos, del personal, de todo el ofrecimiento de uno y del otro para dializar un paciente aunque fuera de otro. A ver,
la colaboración es máxima. Todos sabemos a lo que estamos. Cuando surgió este último brote importante en los servicios de salud, dábamos cuenta y hacíamos una descripción de la cantidad de personas que tenían la enfermedad o que eran portadoras del COVID-19 y decíamos, tantas personas son integrantes del equipo de salud, tantos son pacientes y tanto de servicios de acompañante o familiares directos de acompañante o integrantes de los servicios de acompañante, las empresas del servicio de acompañantes. ¿Se ha tomado una disposición respecto a esto para evitar esa migración que indefectiblemente no se puede hacer sobre médicos y enfermeros que van de una mutualista a otra y que indefectiblemente tienen que hacerlo por cómo está estructurado el sistema sanitario en Uruguay? ¿Ustedes consideran que eso va a mitigar la circulación eventualmente de este brote? Sí, sí, absolutamente. Es algo que lo conversamos en esta semana y anoche, será por eso que tal vez los medios todavía no están con esa noticia, va a ser, imagino, ahora al mediodía, porque anoche a última hora, ya ni recuerdo a qué hora estábamos en el ministerio, cuando ahí el ministro Salinas puso la firma en el papel, altas horas de la noche, por la nueva ordenanza que tú dices, que establece, entre otras cosas... ¿Cómo va a ser? Cuéntele a la gente. Es muy sencillo, pero empecemos por lo que tú dices. Sí. Tal vez es un capítulo menor, pero en esa ordenanza va a estar que los acompañantes sean de servicios profesionales o personales o familiares, que fuera, deben estar provistos de ciertos implementos de protección como la mascarilla. Uno puede decir, es obvio, porque quien entra a un centro sanitario debe tener mascarilla. Nada es obvio. Que porte la mascarilla, que la lleven todo el trayecto, que luego entre con ella, y a los profesionales que se los provea la empresa. Por supuesto, la mascarilla, una sobretúnica, que tengan guantes descartables, no para el uso permanente. Nosotros siempre le decimos a la gente, no permanente, pero sí para cada vez que hay que hacer una maniobra, acercarse o mover al paciente y luego tirarlo. Tanto para el acompañante como para el familiar. El familiar es un acompañante de un contacto estrecho. Ajá. Quien esté con un paciente que potencialmente sea COVID, salvo que esté a 3 metros mirándolo, leyendo el diario 20 minutos, porque tú viniste a relevar a otro, pongo un ejemplo burdo, claro, se considera que sos contacto ¿Pero estrecho. esto para los casos COVID o para todo aquel que ingrese a un sanatorio a cuidar a alguien? No, para todo aquel. Quise decir lo del COVID solo por diferenciar lo que es contacto estrecho o no. Doctor, ¿y quién va a proveer de esos materiales si la persona no lo lleva? Es decir, porque eventualmente mascarilla puede llevar, pero tal vez el acompañante, si no corresponde a un servicio de estos que están con personal, digamos, calificado para eso, puede ser un acompañante, un familiar, digamos, un vínculo estrecho de esa persona, tal vez no tenga guantes, tal vez no tenga una sobretúnica. ¿Quién se lo provee? Se va a reglamentar ahora en el transcurso del día y esta tarde lo vamos a informar en una reunión que vamos a hacer con todos los prestadores del país. Eso sí, no se hagan problema, que eso va a quedar establecido. Pero lo más importante de esta ordenanza es que se establece que todo paciente que vaya a internarse, sea que provenga a la internación desde una policlínica o por una coordinación o por lo que fuera, o la gente que está hoy asistiéndose en urgencias, en emergencias y los médicos disponen que se internen, todos aquellos de los departamentos de Montevideo y Canelones, en primera instancia, obligatoriamente hay que hisoparlo para el ingreso sanatorial. Va a ser todo muy rápido, va a ser en el mismo centro, un médico, imagínate, te están viendo por un cólico nefrítico, dice hay que internarte porque además tienes una infección renal, aunque no tenga nada que ver, o te fracturaste la pierna y hay que ingresarte para operarte un traumatólogo dentro de 2 días. Toda persona que ingrese se deberá hisopar, en principio Montevideo y Canelones como departamento, y podremos disponer, sin nuevas ordenanzas de la Dirección General de la Salud, el hisopado en otros centros del país. Es distinto a aquel que llega a la puerta de emergencia. El que llega a la puerta no tiene que ser hisopado solo porque llega a la puerta. Pero sí se ingresa como internado. Sí ingresa, exactamente. El que llega a la puerta ya está establecido desde el principio de marzo. Si tiene algún síntoma sospechoso de COVID cualquiera, ingresa por otro circuito. Le llaman circuito COVID o amarillo, rojo, le ponen colores, no importa. Básicamente respiratorio, gente febril y demás. Si no, todos los otros pacientes por otro circuito. Esto es independiente de eso. Tú ingreses por el circuito que ingreses, si el médico determina luego que hay que internarse y si no se te hisopó. Porque tú puedes ingresar por el circuito COVID con una infección respiratoria y te hisopan. Entonces, si tú sos negativo, imagínate, sos negativo para COVID, pero tienes una congestión pulmonar por otra bacteria, ingresas. Bueno, ya te hicieron el hisopado, ¿me entiendes? Ya te lo hicieron el hisopado. Pero cualesquiera de las otras razones por las cuales no se hisope un paciente a la emergencia o la urgencia y va a ingresar,
debe ser hisopado. Es de muy fácil instrumentación porque es pedir el hisopado, hacerlo, esperar unas horas y después ingresar. Asquita, ¿y eso cómo exige las capacidades de procesamiento de los laboratorios de los centros de salud, de los laboratorios en general que hay disponibles? Esta medida, por ejemplo, ya se venía llevando a cabo desde abril en el Pereira Rosell, pero hubo dificultades, ¿no? Que había que readaptar los tiempos, sobre todo, del laboratorio del centro de salud y también de otros laboratorios externos, públicos o privados, que quizá no estaban dedicados solo al diagnóstico, sino a temas más estadísticos, y que esos resultados se requieren en horas, ¿no? No puedes tener 3, 4 días al paciente esperando. Exacto. Puede requerir algún reajuste inicial. Estoy seguro que hoy, cuando por la tarde hagamos la reunión Zoom con todos los prestadores del país, obviamente se van a preguntar, van a surgir algunas inquietudes, sobre todo tal vez de centros pequeños, más pequeños que otros, o que no tengan el laboratorio interno con capacidad para procesar. Eso es una complejidad, de repente, que puede presentarse. Por supuesto, pero todo podrá resolverse porque saben que la capacidad de testeo, aquello de lo que tanto se habló, no solo se ha multiplicado, sino que hoy podemos hacer miles bueno, ustedes lo ven, 3.000, 2.000 y pico en estos días pasados. Tenemos capacidad de testeo por miles y no se olviden que hay situaciones en las cuales, como ocurrió con el brote intrahospitalario, de repente se hacían 600 o 700 testeos solo por ese brote y esos van a ir decayendo. Entonces, siempre tenemos ese cálculo que ahora que se van a incrementar por las internaciones, pero van a ir decayendo los de ese centro de salud. O sea que siempre va a haber un equilibrio y hay miles de determinaciones diarias para hacer. Así que en ese sentido estamos muy cubiertos. ¿Se va a publicar de tarde estas disposiciones que se firmaron anoche? Tal vez cuando llegue al ministerio ya esté publicada, eso no te lo sé decir, pero está firmada desde anoche, o sea que en la mañana es probable que ya esté publicada. Porque me queda la pregunta, sé que hay mucha gente que está interesada en lo que usted acaba de decir respecto a los acompañantes, tanto de servicios como acompañantes familiares de los pacientes internados. Para Montevideo Canelones específicamente, en principio, decía usted, la obligatoriedad de tener el tapaboca todo el tiempo en sala cuando está con el paciente. Sí, pero... ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Quién lo controla? ¿O de qué manera, digamos, cae el peso de la responsabilidad para que eso se cumpla? ¿Sabes que eso no es para los acompañantes, Danilo? Lo obligatorio de tener una mascarilla facial dentro de un centro sanitario es para todas las personas. Para todos. Los que estén deben obligatoriamente usar una mascarilla facial. Y lo de los controles, no quiero eludir eso último. Por supuesto que el responsable de cada servicio debe ser el que controle. Tú tienes un X servicio donde responsable de turno hay una licenciada en enfermería que tiene que controlar lo que tiene que controlar ese tipo de cosas. Tienes médicos, jefes o directores técnicos, deben controlar esas cosas. Como siempre sabemos, cuando decimos deben controlar, a veces no es el individuo, sino que tiene la responsabilidad. Delegará en quien tenga que delegar. Pero ocurre. Claro, pero digo, hace el turno, comienza el turno de la guardia del mediodía, hacen el turno y la recorrida de las enfermeras con la licenciada o el licenciado. Ingresan a una sala y una sala con internación y ven que hay un acompañante, en este caso un familiar que está con su familiar internado y no tiene la mascarilla, le tiene que marcar que se ponga la mascarilla. Le tiene que marcar que se ponga la mascarilla. No nos cabe duda que en esos casos, si existiera una dificultad real porque la persona por razones económicas o lo que sea, no la pudo traer, se le olvidó, no la pudo pagar, no nos cabe duda que con la disposición que han tenido las instituciones demás se le van a disponer una. Y le solicitarán que no sea la práctica habitual. Pero convengamos que ha habido una enorme disposición y los controles también somos conscientes que los hacen. A veces alguna cosa se puede escapar, pero exhortamos y a la gente que por favor lo haga. Hay mucho de responsabilidad individual en esto, hay mucho de responsabilidad individual en cuidarnos todos, cuidar a los demás y cuidar a nuestros mayores. Cuidar a nuestros mayores porque cada uno tiene sus padres, sus tíos, sus abuelos. Sepamos que nosotros a veces, las personas de menos edad, no tienen por qué tener una infección grave, pero hay que cuidar a los mayores. Bien. Hay que cuidar porque tú puedes ser contacto, no sé, de un Humberto de Vargas o de alguien así, que lo tienes que cuidar. Hay que cuidarlo, hay que cuidar. Entonces, cuidemos a las personas un poco mayores porque sin comerla ni beberla pueden contagiarse de nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlo así como siempre. A ustedes, por supuesto, por informar y poner esto en la gente. Muy bien. Cerramos por acá con el doctor Asquita.